Hola, hola, ¿cómo están? Siendo ya las 6, vamos a empezar el bio del día de hoy hablaremos sobre ejercicio físico durante y después de los tratamientos de cáncer, por ser hoy mismo el Día Internacional del Deporte. Vamos a esperar que se conecten nuestros invitados del día de hoy. Ahí veo que se está sumando harta gente. Buenas tardes, saludos a todos, a todas. Qué bueno que se hayan incorporado. Vamos a esperar a nuestros dos invitados de hoy, unos tremendos profesionales que nos van a acompañar hoy día para hablar sobre esta temática que es súper interesante, que hemos visto que tenemos hartas preguntas también, así que va a ser una buena instancia para poder conversar. Ahí veo que se conectó Carol. Ahí está. Hola Carol. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien. Ahí como que... Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Mira, vamos a esperar un ratito a Matías que se está conectando Ya, súper. para empezar. Veo muchos nombres conocidos, Magda. Sí, se está conectando harta gente, qué bueno. Hola, Gonzalo. Estoy levantando mi teléfono de a poco. Ahí veo que llegó Matías Hola, Pati. para que nos pida ingresar. Ya, ahí se ve un poquito más alto el teléfono. La Pati, de Conce, moviendo a sus pacientes en Conce. Bueno, Carol, mientras te conecta Matías, quizás sería bueno que te presentaras para, Ya, sí, súper, Magda. Gracias. para que no se aburra nuestra audiencia. Bueno, yo soy Carol Ramírez, soy kinesióloga, docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y estoy en un proyecto en que participa la Fundación Chile Sin Cáncer en el Hospital Sotero del Río. Tenemos ahí una unión entre lo privado, fundación público-privado. Y en este proyecto me toca ver principalmente personas con cáncer de mama. Este año estamos con fuerza integrando a las personas con tumores digestivos en las distintas etapas y la pandemia no nos ha detenido. Hemos tenido la posibilidad de utilizar muchas herramientas virtuales para continuar moviendo a nuestros pacientes. Muchos de nuestros pacientes se nos complicaron, pacientes que tenían, por ejemplo, linfedemas, estas piernas o brazos gordos, que tratamos de manejarlo a la distancia, pero la verdad es que no nos ha funcionado, entonces esos pacientes vamos a tratar de mantener la presenciabilidad en ellos hasta lo que más se pueda. En nuestra unidad no hemos tenido casos directos de pacientes con COVID, así que hasta ahora no hemos tenido que interrumpir nuestras atenciones y esperemos que podamos seguir igual. Buenísimo. Ahí estaba conectándome con Matías, que estaba un poco complicado en cómo ingresar. Acá le está dando los Oye, tips para que pueda. mi hija de 12 años me dejó conectada y se fue a caminar con el papá y los hermanos. Buenísimo.
Ahí está Matías. Matías, tienes que enviarme una solicitud para ingresar. Así te puedo unir. Ahí está, a ver. No. Bueno, ¿te parece partimos, Carol? Mientras tanto, Matías trata de solucionar sus problemas técnicos en casa. Claro, estas son las Eh, que pasan en vivo. Así es. Bueno, para los que no sabían, el video de hoy es por el Día Internacional del Deporte y queremos hablar sobre todo del ejercicio físico durante y después de los tratamientos contra el cáncer. Entonces, para partir, Carol, bueno, el cáncer de por sí se considera una enfermedad crónica y como muchas enfermedades crónicas se puede prevenir. Entonces yo te quería preguntar primero si se puede prevenir el cáncer mediante el ejercicio y cómo se da esto. Claro, yo diría que solo con actividad física o con ejercicio no, hay que hacer cambios de estilo de vida y esto tiene que ver con la alimentación, con un manejo del estrés. Nuestra vida hoy en día es muy acelerada, entonces bajar también ese ritmo y obviamente si esto lo acompañamos con actividad física, cumpliendo las recomendaciones de combinar el componente aeróbico, es decir, que nuestro corazón lata de una mejor forma y llegue una mejor oxigenación a la sangre, que a través de ejercicios de fuerza logremos hacer que nuestros músculos estén más fuertes, que tengan una mejor masa magra. Eso obviamente va a tener un rol preventivo en el desarrollo de esta patología que es el cáncer, pero los trabajos, si bien han demostrado que el ejercicio físico tiene un rol muy importante, no es algo aislado, sino que tiene que ser en combinación con otras cosas. Por ejemplo, nosotros podemos movernos mucho durante el día y no cumplir con las recomendaciones que sugieren de actividad física y combinando estos componentes de lo aeróbico y lo de sobrecarga. O podemos a lo mejor cumplir con las recomendaciones justas, pero tener una vida de sedentarismo, estar frente a un computador o ver mucha televisión. Entonces hay que hacer cambios de paradigma en nuestro día a día de una forma transversal e integral. Buenísimo. ¿Y hay algún tipo de cáncer en especial que sea como que se pueda prevenir más haciendo ejercicio o es todos por igual? Sí, la verdad es que los tumores sólidos, esto quiere decir cuando el cáncer hace un efecto masa en algún órgano, sobre todo cuando son carcinomas, que son los más frecuentes, ahí el ejercicio físico ha demostrado este rol muy importante, excepto para el cáncer de próstata. No se sabe ahí por qué, pero las cortes que han seguido a sujetos que hacen actividad física y sobre todo los que llegan a altas intensidades, el ejercicio físico ahí no ha demostrado un efecto protector. Pero si miramos cáncer de mama, que es por lejos el más frecuente en las mujeres, si miramos los tumores digestivos, me refiero cuando digo digestivo, estómago, colon, ano recto, esos tumores que también son muy prevalentes en el mundo y nuestro país no queda alejado de esto, ahí la actividad física ha demostrado un rol muy importante. Entonces, Buenísimo. si ¿Hay nosotros estudios sobre esto en sí, general? hay cortes que han mirado distintos países, incluso hay un trabajo que está publicado en una revista de gran renombre, en donde hay más de 7 millones de sujetos que se siguieron en el tiempo y han visto cómo es su comportamiento en cuanto a la actividad física y han demostrado que a mayor cantidad de ejercicio realizan las personas en la semana y a mayor intensidad, mayor va a ser este efecto protector que tiene el ejercicio físico. Y ahí es donde les cuento que los tumores sólidos son los que liberan este efecto protector. En los tumores hematológicos, cuando yo digo hematológico me refiero a las leucemias, a los linfomas, ahí no se ha visto esta relación directa a más ejercicio, mayor protección, pero los tumores sólidos sí, exceptuando próstata, que ahí hay bastante controversia.
Extraño ese fenómeno, que sea uno solo. Sí, es extraño y seguro que la explicación va a ir por el lado hormonal. La próstata, al ser una glándula, su componente de desarrollo tiene que ver principalmente con las hormonas, entonces el ejercicio físico regula las hormonas, entonces es probable que por esa vía esté la respuesta. Ya, buenísimo. Oye, Carol, y saliendo un poco del tema del cáncer en específico, ¿qué otras enfermedades se pueden prevenir con ejercicio físico? Mira, la verdad es que cuando nosotros miramos enfermedades crónicas y cuando pensamos en enfermedades crónicas se nos viene a la mente diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el cáncer, hay una directa relación con la obesidad. Entonces, si nosotros pensamos las personas que se mueven más tienden a tener normopeso, por lo tanto ahí es donde encontramos este efecto protector que da el ejercicio físico. Entonces es ahí que los investigadores que están en la parte como de laboratorio generando esta evidencia dura, ellos dicen, si nosotros lográramos combatir la obesidad, tendríamos un efecto directo en prevención de enfermedades crónicas, dentro de ellas el cáncer. Y estas enfermedades crónicas tienen un gasto en salud tan elevado que hacer ejercicio es tan barato que realmente si lográramos invertir en eso y hacer este cambio de paradigma, que las personas se movieran, eh, creo que ahí estaría la clave. Ahí estaría la clave, nos ahorraríamos millones y millones de dólares en salud pública. Oye, ¿y cómo está Chile en este tema? ¿Los estudios han demostrado como alguna diferencia respecto a los otros países? La verdad es que como país estamos estamos bien mal, tenemos índices de sobrepeso y obesidad alarmantes para un país que en millones de habitantes es pequeño, y grandes cantidades de incidencia de estas patologías crónicas. Por ejemplo, en el área que yo me desarrollo, que es cáncer de mama, cuando miramos los datos internacionales, países grandes en donde la obesidad es preponderante, Estados Unidos, Canadá, nosotros estamos lamentablemente los países top 10 en cuanto a la incidencia de esta patología. Y es ahí el que si nosotros lográramos hacer esta prevención a través de la actividad física, controlando el índice de masa corporal, tendríamos efectos importantes en lo que es el ahorro en salud pública. E insisto, es tan económico que la verdad es que cuando uno dice por qué no se realiza, es difícil encontrar una respuesta. Claro, es algo un poco cultural también, como que son temas que demoran igual en Es un poder. Es un tema cultural y también creo yo que en nuestro país está tan concentrado la población en Santiago y Santiago es muy distinto, o sea, eh, tenemos el paciente o la persona que desarrolla esta patología y que a lo mejor vive en Providencia, en Las Condes, y hay plazas, hay parques en donde ahí esa persona si no hace actividad física uno dice, pero ¿por qué si tiene todas las facilidades para realizarlo? Pero Claro. personalmente que me toca estar en el sistema de salud público, yo me encuentro con pacientes que no tienen plazas, no tienen ciclovías y ahí el desafío es mucho mayor y ese es el paciente que se beneficia con los programas que nosotros podemos hacer en los hospitales públicos, porque no tiene en su entorno lugares donde hacer entrenamiento. Ya, perfecto. Buenísimo. Oye, Carol, ¿y más o menos de cuánto estamos hablando cuando hablamos de ejercicio? ¿Estamos hablando de una vez a la semana, dos, cantidad de tiempo? Bien, ahí las recomendaciones son bien como de receta, o sea, si uno le gusta la cocina y ve como la dosis de cuánto yo tengo que colocarle una taza, media taza, y uno encuentra estas recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud o del Colegio Americano del Deporte, son igual que una receta. Ellos dicen intente realizar 3 veces a la semana, ojalá 1 hora de ejercicio físico y combinen el componente aeróbico, que eso es cuando nuestro corazón empieza a latir rápido, con el componente de fuerza.
que ahí puede ser nuestro propio peso, ¿cierto? La autocarga, o que coloquemos peso externo y trabajemos los músculos. Es bien de receta, pero cuando uno esto lo ve en la práctica clínica, la receta hay que ir adaptándola, ¿cierto? Tenemos pacientes que nunca han hecho ejercicio físico y nosotros no podemos pretender que los vamos a tener una hora entrenando. Con esos pacientes uno Claro. probablemente vamos a partir con 10 minutos, descanso, 10 minutos, descanso, 10 minutos, hasta completar una sesión a lo mejor de 30 minutos de actividad física. Perfecto. Ahí se pudo conectar Matías. Hola Hola Matías. Matías, qué bueno que pudiste, qué bueno que pudiste Hola, entrar, te estábamos esperando. hola Magda, hola Carol, Hola Matías. gracias. Hoy si te podrías presentar antes de continuar con la Sí, conversación que yo teníamos con Carol. no sé, estaba escuchando, pero tengo un problema tecnológico. Bueno, yo Suele soy pasar. Matías, sí, Matías Morán, soy especialista en medicina del deporte, trabajo, bueno, en METS. Carol no es mayor que yo, pero fue mi profesora en un magíster, eh, así que eso. Buenísimo. Oye, mira, justo estábamos hablando con Carol de cuántas veces era lo recomendado en general hacer deporte a la semana para, bueno, ejercicio como para prevenir enfermedades, centrado en Mm. eso. Y ahora que te me diste, me gustaría saber si las personas que no han hecho nada de ejercicio, ¿se recomienda hacer algún tipo de prueba, algún tipo de examen antes de empezar a hacerlo o pueden empezar así por su cuenta de a poquito? Eh, A ver, yo creo que depende de cada persona. No sé si escuché que ahí Carol estaba como diciendo un poco que en el tema del ejercicio y por ejemplo en el cáncer es difícil seguir una receta de cocina. Y en el caso de las evaluaciones pre-inicio de programas de ejercicio, lo que se ha buscado en los últimos años es como no medicalizar tanto la actividad física. O sea, si la persona, no sé, tiene factores de riesgo que están controlados, está bajo chequeos médicos constantes o frecuentes, eh, y también y dependiendo de lo que quiera hacer, la verdad es que puede empezar sin un chequeo médico previo. Ahora, yo como médico del deporte siempre voy a promover que las personas se chequeen porque el empezar a hacer ejercicio no es lo único que uno puede pesquisar cuando, o sea, o alteraciones para hacer ejercicio no es lo único que uno puede pesquisar en un chequeo, o sea, eh, tú puedes ir evaluando otras cosas, otros exámenes, ir viendo también o ir guiando a la persona en cómo comenzar a hacer ejercicio. Pero si lo vemos como guías clínicas, en general se busca no medicalizar el inicio de ejercicio porque es poner una traba adicional. O sea, en el fondo, ojalá que la mayor cantidad de gente comience a hacer ejercicio. El tema está en cómo comenzar a hacerlo. O sea, si una persona que no ha hecho ejercicio hace 10 años, e imaginemos que una persona que lleva 10 años fumando, un comportamiento muy inactivo, claro, esa persona que empieza a hacer, por ejemplo, el famoso HIIT, puede ser que tenga algún problema médico durante el ejercicio. Pero si esa persona comienza a hacer ejercicio, por ejemplo, intensidad leve, va progresando lentamente, podría ser. Entonces, por eso yo creo que depende el caso a caso, en el fondo, Ya, buenísimo. ¿Y cuál y el sería un grado de síntoma? supervisión que vaya a tener. Ya. ¿Y cuál sería un síntoma para decir como que, o sea, tu comienzo en el deporte no fue tan bueno, quizás tenés que buscar ayuda? Eh, ¿Cuál O sea, es si la persona, no sé, siente que se cansa más de lo normal, o siente dolor en el pecho, o que cuando hace ejercicio y no es muy intenso se siente un poco mareado, eh, o simplemente que no se sienta cómodo y cree que tiene que evaluarse, pero en general esos síntomas como dolor en el pecho, mareo, cansancio excesivo, o también, bueno, si hay antecedentes, o sea, si hay antecedentes familiares de problemas cardíacos o antecedentes familiares de enfermedades crónicas. Y eso es lo que yo decía, que a veces puede que la persona empiece a hacer ejercicio y no le pase nada, pero si de repente, no sé, pues tenemos antecedentes de hipertensión, ese comenzar a hacer ejercicio puede ser también el motivador para comenzar un cambio completo en nuestra salud. Entonces, claro, si me hago un chequeo y de repente pesquisan que, no sé, soy hipertenso, bueno,
puedo empezar tratamiento con eso, o sea, de eso sumado al tema del ejercicio, entonces, Buenísimo. Bueno, y ahora adentrándonos como más en el ejercicio físico durante el cáncer. Si aquí me podría ayudar, Carol, ¿es recomendable entonces hacer ejercicio durante un tratamiento contra el cáncer o no? Idealmente, el paciente lo diagnostican y nosotros comencemos a hacer un programa de ejercicio físico. Aprovecho como de pasar este dato que hace unos 2 años acá a Chile llegó este nombre de la prehabilitación, preparar al paciente muy asociado a la cirugía. Y un nombre que es bien bonito, que llama la atención, entonces como que ahora me pasa que en la práctica clínica veo que muchos hablan de prehabilitemos para la cirugía y después no pasa nada. Entonces estamos hablando que vamos a indicar ejercicio supervisado 3 semanas antes de esta cirugía, 4 semanas antes de esta cirugía, y después nos olvidamos de este paciente. Entonces, probablemente lo vamos a preparar para que llegue en mejores condiciones desde el punto de vista respiratorio a este paciente, pero no vamos a lograr hacer un cambio en el músculo. Nosotros queremos que ojalá ese músculo mejore, que la capacidad funcional respiratoria de este sujeto cambie. Entonces, ahí es como también hacer este llamado a que no solamente es prehabilitar, sino que también después como kinesiólogos tenemos que seguir rehabilitando a este sujeto. Y hoy lo bueno es que no solo los kinesiólogos estamos en esta área, sino que también están los deportólogos, hay profesores de educación física que se están formando para tomar a estos sujetos que tienen estas patologías crónicas y que llegan a entrenarse al parque, a un gimnasio. Entonces, es muy interesante que distintas áreas nos estamos haciendo cargo hoy en día de este sobreviviente. El paciente Claro, que, y algo más accesible también. Quizás antes era algo claro, que uno solo podía acceder en las clínicas, en los hospitales. claro. Y ahí yo creo que hay que hacer la diferencia. El paciente que está en tratamiento activo, ese paciente requiere hacerlo en un ambiente muy protegido, siempre con evaluaciones previas, durante y después. Ahí yo como lo que tomo de la receta es como las 12 semanas de entrenamiento mínimo, tiene que haber un mínimo. Las recomendaciones dicen 8 a 12 semanas, yo siempre me quedo con las 12 y después tenemos que ser capaces de dar de alta a ese paciente. Pero cuando el paciente está en tratamiento requerimos hacer pruebas pre, durante y posterior para saber qué pasó con ese músculo, con esa capacidad funcional desde el punto de vista físico y respiratorio. Y cuando este sujeto terminó su tratamiento y pasó 6 meses, un año, este sujeto tenemos que pensar que va a llegar a la atención primaria, que a lo mejor le van a derivar a un consultorio y si va a ingresar a un programa de actividad física, no necesariamente va a ser en este ambiente protegido de un hospital o de un centro en donde se están atendiendo a estos pacientes con estas patologías crónicas. Entonces, ahí yo creo que la clave es que sea este trabajo interdisciplinario, que distintos profesionales nos vayamos formando en el área y que el paciente pierda el miedo de hacer ejercicio. Yo creo que a Matías le pasa que el paciente ahora con la pandemia igual es como, ¿me puedo vacunar? Yo tuve un cáncer, nosotros, sí, pero tuve un cáncer hace 6 años, probablemente sus defensas están mejor que las mías. Nosotros estamos bajo estrés. Entonces, hay que invitar al que sobrevivió, al que ya tuvo su cáncer y pasó un año de su tratamiento y no le han vuelto a dar una quimioterapia, no ha vuelto a recibir una radioterapia, que es un sujeto que tiene el mismo riesgo que el que no tuvo una patología oncológica. A moverse. Perfecto. Y en particular, aquí, Matías, tú nos puedes ayudar también. ¿Cuáles son los ejercicios más recomendados para este tipo de personas que están en un proceso, en un tratamiento contra el cáncer? ¿Hay algo en particular que sea mejor? o sea, en general, y en ese sentido, bueno, yo creo que Carol tiene ahí más experiencia en la parte de intervención, pero en general como recomendaciones está tanto el ejercicio aeróbico, que mejora la capacidad cardiorrespiratoria, el entrenamiento de fuerza también para mejorar o aumentar o mantener la masa muscular. Entonces en general es la combinación de ambos, pero claro, en el ámbito de la patología oncológica también es tan amplio que se tiene que ir adaptando según
las características de cada persona, lo que puede tolerar, la base previo al inicio de la terapia, la respuesta también a la terapia. Entonces, claro, en el fondo es ir combinando. Al final, y también dependiendo de los objetivos que se tengan. Ya, Mejorar la perfecto. calidad de vida, mejorar la funcionalidad, etcétera. Buenísimo. Oye, en específico, los pacientes que están en tratamiento de quimioterapia, se dice que muchas veces están muy cansados. eh, ¿Es recomendable también que sigan ejercitándose? ¿O de repente es mejor el descanso? Bueno, ojalá ellos se muevan. Ese paciente, si hace reposo, ese músculo más se deteriora. Hay una cosa que cuando el músculo va perdiendo esta fuerza, esta masa magra, se llama sarcopenia, ¿ya? Que podemos ver a un paciente que nosotros lo vemos incluso a lo mejor con un aumento de peso, con sobrepeso, pero cuando vamos a evaluar específicamente ese músculo, ese paciente tiene cero de fuerza muscular generalizada. Entonces, en ese sujeto vamos a tener que el ejercicio de fuerza, empezar a darle peso, carga externa y su propio peso como ejercicio, va a tener un beneficio muy importante en ellos. Pero si este sujeto sigue a lo mejor las indicaciones de algún profesional de la salud que no sea pro ejercicio y que le diga, usted se siente cansado, acuéstese, este paciente entra en un círculo. Entonces yo me acuesto, más me cuesta moverme al otro día, entonces me vuelvo a acostar y así. Y después Claro, romper ese círculo es bien complejo y vemos un paciente que a lo mejor partió con un índice de su masa muscular saludable y lo vamos a tener muy por debajo cuando termina el tratamiento de quimioterapia o de radioterapia o a lo mejor todo su proceso como tal, que estamos pensando en un tratamiento oncológico en promedio dura un año, es claro, así de largo. Entonces, si ese sujeto no se mueve, el desastre que nos va a quedar a nivel funcional físico es tremendo. perfecto. Em, Algo que se me vino a la mente mientras Carol contestaba, Matías, ¿tú me puedes ayudar? Muchas personas me comentaron que quedan con fatiga después de hacer ejercicio, cuando están en tratamiento o por sus particularidades en específico. ¿Tú tienes algún tipo de recomendación para poder evitar esto en la gente que se quiere ejercitar? O sea, lo que pasa es que depende del tipo de fatiga, porque normalmente cuando nosotros hacemos ejercicio, que es una pequeña carga que altera toda nuestra fisiología, quedamos con algo de fatiga, pero si tenemos un buen descanso, no sé, dormimos bien, recuperamos, nos alimentamos bien, en general, esa fatiga debería recuperar al día siguiente y al día siguiente sentirnos mejor y progresivamente eso va generando las adaptaciones en todo ámbito que tenemos con el ejercicio, musculares, cardiovasculares, etcétera. Ahora, si es una fatiga persistente, el tema puede ir porque las cargas externas que estamos aplicando, en este caso las cargas de entrenamiento que estamos realizando, no son las adecuadas para nosotros y hay que regularlas. O sea, no sé, por decirte, yo no recién empecé a ejercitar y me quiero entrenar para una maratón en 2 meses, por dar un ejemplo que a veces que pasa. Entonces, claro, yo empiezo, no estoy entrenando nada y de una semana a otra de hacer nada. Entonces, claro, probablemente con eso voy a empezar a tener una carga acumulada, voy a empezar a tener una fatiga persistente y al final no recupero y eso puede tener más consecuencias negativas que positivas. Entonces, al final, claro, si es una fatiga que obedece, una fatiga que recuperas al día siguiente, yo creo que es una fatiga adaptativa y así deberías ir día a día. Si es una fatiga persistente, yo creo que hay que bajar las cargas o en su efecto también ver otros elementos asociados a la respuesta al ejercicio, que es cómo te estás alimentando, si la cantidad de nutrientes, no sé, de carbohidratos es la adecuada para la cantidad de ejercicio que estás haciendo, o francamente si lo vemos en el contexto específico de pacientes de personas con cáncer, es ver también que, no sé, de base no hay algún grado de anemia u otra alteración que explique esa fatiga. Entonces, la respuesta no es una sola. Ya, perfecto. Igual es recomendable entonces de repente pedir ayuda y entender un poco también por qué se debe eso, ¿no? Claro, o sea, es que yo creo que
yo soy muy pro kinesiólogo, pro kine, y en ese sentido, bueno, y también pro profesores de educación física, que creo que son las dos profesiones, claramente cada uno con sus matices en formación y todo, eh, pero son las dos profesiones con las que idealmente toda persona debería como asesorarse inicialmente al empezar un programa. Ese es como el escenario ideal, ¿te fijas? Porque también son personas que pueden observar que de repente es necesario tener una evaluación y le derivan al médico para la evaluación y seguir haciendo ejercicio seguro. Entonces, si es una fatiga persistente y que no te recuperas, claro, yo creo que hay que evaluar. Ya, perfecto. Oye, esta pregunta es súper acorde a la actualidad. Mucha gente está muy preocupada y también se sabe poco, yo creo, de qué pasa con el ejercicio físico ahora que está la pandemia, gente que se ha enfermado de COVID, gente que quizás su capacidad pulmonar no es la misma que antes. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es la recomendación para poder mantenerse activo pese a haber estado contagiado? Bueno, yo creo que ahí la clave es partir con intensidades bajas de ejercicio, intensidades bajas y ir llegando al basal y ojalá un poquito más allá del basal. Y hoy en día la herramienta que antes no la utilizábamos mucho o no se veía muy bien, que es la telesalud, hoy en día es una tremenda herramienta que ojalá haya llegado para quedarse. A nosotros nos ha servido mucho porque hemos mantenido nuestro número de atención de pacientes. Por ejemplo, podemos ahora, a través de esta tecnología, como estamos ahora haciendo este programa, de tener a más de un paciente al mismo minuto y monitorizándolo a distancia. Entonces, pacientes que se están ahorrando el traslado, que están ahorrando tiempo, porque antes a lo mejor se demoraban una hora en llegar, una hora en estar con nosotros, una hora en irse, entonces ahora ellos se preparan a lo mejor 5 o 10 minutos antes de la sesión y uno programa el horario, qué instrumentos necesitan en ese momento, entonces yo creo que como mirando esto de la mitad del vaso lleno, en ese sentido, a nosotros como equipo, la pandemia nos vino a mostrar un área que no había sido explorada, que hoy en día la estamos explorando y que pretendemos no dejarla, no soltarla. Ojalá esto también les sirva a unidades en donde a lo mejor no tenían estos programas y hoy en día se los pueden ofrecer a sus pacientes y son muy bien recibidos por ello. Claro. Y la tecnología ahora, pucha, justo hoy día en la tarde una paciente nos decía que cuando partimos con ella, ella tiene un linfedema, entonces un paciente que no lo vamos a dar de alta probablemente nunca, pero la estamos viendo más a distancia. Y ella le contaba a la interna lo difícil que era cuando partió la pandemia el año pasado conectarse. Entonces yo le digo, pero ahora no te cuesta nada. Me dice, la verdad es que ya aprendí y Claro. ella contaba que tenía a su hija haciendo teletrabajo, entonces la hija la instruyó. Y ahora no es tema para ella conectarse. Y es una paciente de un nivel socioeconómico bajo, un bajo nivel educacional, que uno antes de la pandemia hubiese dicho, este paciente jamás lo hubiésemos podido conectar a través de una herramienta como Zoom, y hoy en día es posible. Entonces, hay cosas buenas que Buenísimo. tratar, sí. Claro, como que al final también más gente quizás va a acudir a estas sesiones que antes por falta de tiempo, entre que el trabajo, hijos, cosas personales no podía. Y hay muchos Ahora instrumentos, que, muchas cosas que tenemos en la casa y que uno les enseña cómo utilizarlas desde un cojín, podemos trabajar equilibrio, dependiendo del piso que tengan, pueden formarse una línea, entonces podemos trabajar en esa línea y muchas cosas que se pueden hacer desde la casa. perfecto, buenísimo. Mira, ayer, no sé si vieron, puse ahí en el Instagram si alguien tenía una pregunta para poder hacer en esta sesión. Varios me respondieron. Una de ellas era para Matías, era que, ¿cuál sería un indicador para ir a un médico deportivo? No entendía muy bien quizás, pero ahí para que les explique cuándo se podría acudir. Eh, bueno, siempre se puede acudir a un... Mira, a ver,
bueno, nuestra especialidad es bien nueva. Yo creo que en Chile así formalmente lleva 5 años y informalmente algunos años más. Entonces, en general, la especialidad, las personas la tienden a asociar incluso dentro de los profesionales de la salud, colegas médicos y otras profesiones de la salud, la tienden a asociar solo con el deporte, como el médico de los deportistas, etcétera. Pero en Chile y en el mundo la especialidad tiene otro apellido, que generalmente es medicina del deporte y ejercicio, o medicina del deporte y la actividad física, dependiendo del país, del lugar, de la universidad. Entonces, Ay, perdona, se me cortó. ¿Cuál era el apellido, Matías? medicina del deporte y ejercicio o medicina del deporte y la actividad física. Y con eso Perfecto. lo que quiero explicar es que en general cualquier persona que quiera comenzar, por ejemplo, a realizar actividad física o mejorar sus hábitos puede comenzar consultando con un médico del deporte para tener algunas orientaciones iniciales, para tener una evaluación preparticipativa, para ir acompañándolo y en ese contexto nuestra especialidad como que no en el discurso, sino que en concreto o en la realidad es una especialidad que trabajamos muy en equipo con los kinesiólogos, en equipo con los profesores de educación física, con entrenadores, con nutricionistas. Entonces, en general, eh, vamos ahí, tenemos de algún modo una base que nos permite dialogar con el resto de las profesiones de la salud y la actividad física y ir haciendo un trabajo en conjunto con ellos para que las personas vayan logrando su objetivo. Eso es como la población general, porque también trabajamos con deportistas de alto rendimiento o personas que hacen, no sé, un triatleta eh, o no sé, o runners, ¿cierto? Que son personas que trabajan, que tienen su familia, pero que también llegan a entrenar. Entonces, eh, somos como el pediatra de las personas físicamente activas o que quieren ser físicamente activas. Es como la explicación simple. Perfecto. O sea, podemos verlo en todo ámbito, una mirada más integral, y a partir de eso ir trabajando con el resto de los profesionales de la salud y la actividad física. Perfecto. Buenísimo. Bueno, esto para los dos. ¿Creen que ha tenido más relevancia en el último tiempo, en las últimas décadas, el tema del deporte en la medicina y en el tema de la salud? ¿Creen como tú mismo decías, Matías, que en verdad el médico deportivo es algo bastante nuevo? ¿Tú crees que eso sea como un cambio también en la manera de ver la salud de una manera más integral? Sí, o sea, yo creo que en general, cuando no sé, por ejemplo, en el caso, la medicina, yo creo que por muchos años era como esta medicina bien tradicional, bien del fármaco, bien de tratar la enfermedad más que de prevenir. Y en cierto sentido, los y las médicos del deporte es como esa parte rebelde de la medicina que, no sé, yo hablo con colegas médicos del deporte o médicas del deporte y en general todos teníamos como ese bichito en el pregrado de, chuta, no estoy conforme solo con esta medicina que de repente es solo o mucho fármaco. Y claro, nosotros, desde nuestro sesgo el ejercicio es primordial, así como otros hábitos como la alimentación, etcétera. Entonces, yo creo que, y bueno, con lo que hemos visto ahora también con el COVID, en que se ha visto una asociación más que una causa-efecto, pero que personas con malos hábitos, con algunas enfermedades crónicas o personas físicamente inactivas, que en general sería como, o que ayudaría a que tuviesen cuadros un poco más graves, también como que eso le ha ido dando peso a, chuta, tenemos que mantenernos físicamente activos, nos ayuda a prevenir que lo sabemos hace muchos años, o sea, en el fondo no es nuevo, ¿te fijas? Claro. Pero es como llevarlo en concreto y, si me mantengo físicamente activo, si me alimento un poco mejor, quizás me ayuda no solo a prevenir las clásicas enfermedades como hipertensión, diabetes, sino que también a tener, por ejemplo, un cuadro de COVID más leve. Perfecto. Buenísimo. Y Eh, específicamente en cáncer, perdona, Magda, sí, es bien nuevo el tema de la actividad física y el cáncer. Si uno
mira como la evidencia, esto 30 años lleva en el mundo, entonces en países en donde hay menos plata para investigar, donde tenemos menos facilidades para implementar programas de actividad física, vemos que puede ser una de las razones por la que ha costado tanto instaurar esto de integrar programas de ejercicio físico en las unidades de personas con diagnóstico de cáncer, porque es algo que está muy reciente en países desarrollados y siempre nosotros vamos como unos peldaños más atrás que esto, Ya, perfecto, pero deberíamos ir hacia allá, al final. hacia allá de todas Sí. maneras. Bueno, en ese sentido, por ejemplo, desde la vereda médico-deportiva, una de las cosas que con el resto de los colegas hemos ido o queremos, eh, que hemos ido pujando en el último año, es que la medicina del deporte se integre en la red pública, porque por ahora está muy centrada en la red privada. Claro. Hay un par de experiencias, por ejemplo, dos colegas que son parte y que han formado una unidad de medicina del deporte en el Hospital Ezequiel González Cortés, que sería como el modelo que tenemos de unidad de medicina del deporte en hospital público, y también otra experiencia de un colega que trabaja en el polideportivo de San Bernardo. Pero claro, la idea nuestra es poder estar trabajando en unidades integradas, por ejemplo, no sé, por lo que hace Carol en el Sótero todavía, Carol, ¿o no? Sí, en el Sotelo todavía. Sí, en el fondo lo que hace, yo no sé si ustedes trabajan con algún médico del deporte ahí. Eh, eh, y así con muchos hospitales. De hecho, yo dentro del grupo de médicos del deporte, yo no me considero como el máximo experto en el tema. Tengo colegas médicos del deporte que están casi dedicados exclusivamente al tema de ejercicio en personas con cáncer y así con distintas áreas. Entonces, no es que quiera hacer propaganda, pero es algo que es como el sueño nuestro de estar insertos en la red pública. Entonces, Claro, o sea, sería ideal. O sea, un tremendo aporte en todos los hospitales. Sí, pero como no, para no, como no quedarnos con esta sensación de que, o sea, algo que se está trabajando en ello y yo creo que todos los esfuerzos van hacia allá y este tema ahora de la pandemia yo creo que ha sido como una apertura de visión de muchas áreas en donde se ha visto que por qué en Chile esta pandemia nos ha dado tan duro y es porque hay mucha obesidad, porque hay mucho sedentarismo. Entonces, si después de esto nos sacamos la enseñanza de hacer estos cambios de paradigma, es porque en verdad no se entendió nada. Pero así es. sí, yo creo que está... Claro, los esfuerzos van para allá, de todas Sí, maneras. sí. Oigan, Matías, Carol, ¿hay algo que se nos haya quedado fuera, que quieran agregar? Decirle a la audiencia que siga aquí activa desde el principio, escuchándolos. Yo creo que la clave está en buscar las alternativas dentro de sus instituciones, ya sean pacientes o sean profesionales de la salud, empezar como a investigar cómo están funcionando y cómo nosotros podemos aportar desde la mirada del paciente o desde este profesional para tratar de crear estas unidades en donde se promueva el ejercicio físico. Está la historia de la agrupación de mujeres con cáncer de mama de Coyhaique, que ellas investigaron y se dieron cuenta que estaba garantizado la atención del kinesiólogo en su cuidado continuo y no les estaban dando esta prestación. Entonces ellas fueron las que se colocaban afuera del hospital y lograron que se insertara un kinesiólogo por media jornada para la unidad de patología mamaria y la otra jornada para la unidad de cuidados paliativos. Y ahora el colega tiene un programa bien bonito en donde también el tema de la actividad física es central en su intervención. Entonces, a veces no solo estas instancias vienen desde la academia o desde la institución, sino que también a veces el paciente puede tomar un rol activo y así como puede ir a consultar a un deportólogo de forma particular, pueden crear estas instancias en el sistema público. Yo creo que es algo que todos tenemos que trabajar en ello y no como esperar que venga esto desde políticas públicas o venga desde lo privado, sino que ojalá todo ir en esta sintonía y tratar de exigir que nos hagamos cargo y que el sobreviviente
sobreviva, pero con una buena calidad de vida, ojalá con un peso que se acerque lo mayor posible a la normalidad, con una musculatura saludable, porque si no el riesgo de que este cáncer vuelva en un futuro no es bajo, no es bajo ese riesgo. Entonces debemos hacernos cargo para que de verdad veamos en el futuro recursos de salud pública que se ahorren y que se puedan invertir en estos programas, que son muy costo efectivos. Buenísimo, totalmente de acuerdo. Al final también, bueno, tiene que partir desde uno también. La gente tiene que entender que es algo bueno para ellos y buscar las instancias, aunque muchas veces estén un poquito más lejos que otras. Sí, de todas maneras. Eso entonces, estaríamos terminando. Oigan, muchísimas gracias por venir. Fue una muy bacán conversación. Ojalá que la gente, ojalá que la gente lo vea, se empiece a motivar y bueno, generar esta cultura al final del deporte. Eso, gracias a ustedes por la invitación. Sí, gracias Magda y al doctor José Peña, que fue el que Claro, que me está viendo seguramente. seguramente. Sí, seguro, y si no va a quedar guardado y para que no la vea después. La próxima vez le dije que él tenía que venir y moderar, así que va a tener que cumplir Yo la le palabra. dije, oye, yo le dije que me hice un Instagram solo para entrar a esto, no tenía, así que estaba obligado a entrar. Te vamos a tener que volver a invitar entonces también. Oye, y yo creo que es súper importante también como dar a conocer la labor de ustedes. A nosotros en Sotero del Río, la Fundación Chile Sin Cáncer nos apoya un montón. De hecho, gracias a ellos tenemos en stand-by para mí es un mega gimnasio, porque vamos a saltar a 5 veces más grande de lo que tenemos hoy en día. Entonces, es algo que son instancias que tenemos en Chile y que muchas veces se desconocen. Eh, el 2020, una colega que se dedica a otra área que no es la oncología, pero también a través de una fundación logró equipar su gimnasio de atención kinesiológica. Entonces, es como esto, como este bichito de buscar, que muchas veces las cosas no son fáciles, pero que hay varias instancias en que podemos mejorar la atención pública o incluso articular lo privado hacia lo público en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Totalmente. Esto, Ahí estamos agradecerle. esperando la sala de kinesiología, ojalá que salga pronto. Bueno, Que la que podamos salga hacer. la pandemia al menos y que el segundo semestre ya vamos a estar ahí instalados. Claro, prioridades. Sí. Ya, que estén muy bien. Buenas Gracias Un noches, Magda, que gustazo. estés bien. buenas Nos noches. estamos Que estén viendo. muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, Carol. Chao, Mati.